Sean todos y todas bienvenidos a esta nueva clase virtual de Derecho Internacional Público. Les saluda nuevamente el licenciado Daniel Alexander Rodríguez Pérez, quien por bendición de Dios y por decisión de las autoridades del departamento ha sido asignado para estarles impartiendo esta materia. Con el gusto y el entusiasmo de siempre de poder serles útil a ustedes y de poder compartir los conocimientos que hemos ido adquiriendo en la materia, empezamos pues un nuevo tema que este día le he titulado de nociones generales. En cuanto a las nociones generales, vamos a estar analizando algunos aspectos de carácter conceptual sobre el derecho internacional público, esperando ir preparando el terreno para poder desarrollar plenamente contenidos en torno a las bases teóricas generales del derecho internacional público. Teoría general que abarcaría su definición, que abarcaría su evolución histórica, incluyendo también algunos aspectos acerca de sujetos y principios que están inmersos en el derecho internacional público. Hoy pues las nociones generales nos permitirán acercarnos al concepto, nos permitirán conocer sus postulados más antiguos y para poder llegar a un concepto propio, amplio y concreto del derecho internacional público y las definiciones que han sido aportadas por algunos de los tratadistas más importantes o relevantes acerca de esta disciplina jurídica. Gracias por estar recibiendo esta clase, gracias por estar viendo este video, gracias por el entusiasmo que ustedes muestran, porque es el mismo que yo deseo reproducir al momento de elaborar cada uno de los videos en los cuales impartimos las clases. Entonces, con esa idea en mente de que estamos contentos de aportar algo a su proceso de enseñanza-aprendizaje y contentos ustedes de recibir algo de mi parte, comencemos. Lo primero que vamos a estudiar en torno a las nociones generales del derecho internacional público son unas breves cuestiones de carácter conceptual. Y es que sería relativamente nuevo para nosotros el hablar del derecho internacional público como disciplina jurídica, misma que tenemos que estudiar, pero para estudiarla bien pues tenemos que acercarnos a partir de lo que ya conocemos. Tenemos claro qué es el derecho, tenemos muy claro que este sistema normativo es de carácter coercitivo y tenemos igualmente claro que la coercibilidad para el cumplimiento de estas normas vienen dadas por el Estado. Al interior del Estado, el individuo regula su conducta y quien garantiza el cumplimiento de esta regulación es el Estado. Entonces diríamos que estamos familiarizados con el derecho interno, el derecho que al interior del Estado establece las conductas o la forma en la cual van a ser desarrolladas las conductas por los individuos en el colectivo social. Derecho entonces interno sería el sistema normativo propio del Estado en las relaciones internas. Pero encontraremos, como ya lo hemos dicho previamente, que el ente regulador termina siendo regulado. Y cuando las normas jurídicas coercitivas que regulan conductas trascienden la esfera de las fronteras del Estado, van más allá de las fronteras del Estado, hablaríamos en términos generales de derecho internacional. Entonces, el derecho internacional abarca una multiplicidad increíble de disciplinas o de subdivisiones. Lo que debemos tener claro es que cuando estamos ante normas que son de carácter supranacional, más allá de las fronteras de un Estado, para ser aplicadas respecto a las relaciones con otros estados, hablaremos en términos generales de derecho internacional. Claro, de esto habrá una cantidad enorme de divisiones como el derecho internacional humanitario, como el mismo derecho de los derechos humanos a la regulación internacional de los derechos humanos y otra serie de conceptos que son propios de la normativa supranacional. Me limitaré a hablar ahora particularmente de dos ramificaciones del derecho internacional. Una de estas que sería el derecho internacional privado. Cuando hablamos de esta disciplina propia del derecho internacional, nos estaríamos refiriendo a conceptos propios de derecho en cuanto a sistemas normativos que regulan las relaciones entre particulares de un Estado en relación a particulares de otro.
negocios jurídicos que son propios de la esfera de derecho privado interno. Entonces aquí hablaríamos del comercio internacional. Aquí hablaríamos de la forma a través de la cual un particular de un estado puede realizar transacciones con el particular de otro estado. En ambos casos tenemos el común denominador que en las reglas internas el Estado no actúa con calidad de ente soberano, sino nada más como un garante del cumplimiento de las facultades autorregulatorias que han expresado los particulares al momento de realizar sus negocios o más concretamente al momento de estar contratando, de expresar sus manifestaciones de voluntad en cuanto a aspectos patrimoniales, etc. Sabemos entonces pues que al interior de un Estado se pueden dar diferentes relaciones entre los particulares relativas a sus bienes, relativas a algunos aspectos muy propios de sus atribuciones o atributos de personalidad y que le hacen interactuar con otros y que el Estado respecto a estas interacciones o a estas relaciones va a respetar la autonomía de la voluntad de los particulares, pero que una vez expresada tiene que garantizar que esa voluntad expresa se cumpla. Y es ahí donde vemos el ámbito del derecho privado, particularmente el derecho civil o el derecho mercantil. Pues bien, encontraremos que en este ámbito de la dinámica social globalizada y globalizante habrán transacciones que son de un particular en relación al otro, el comercio internacional, la compra, incluso lo podemos ver hasta ahí, la compra-venta por internet o de diferentes mecanismos o medios que hoy en día existen. Podemos incluso ver la posibilidad de que desde un Estado se pueda elaborar un poder para que otra persona represente a quien lo otorga y para que pueda ser aplicado en un país distinto. Pues aquí estamos hablando de normas de derecho privado, pero que tienen incidencia en la comunidad internacional. Eso es lo que entenderíamos un poco genérico con derecho privado. Valga la redundancia o valga el comentario de decir que en la facultad no desarrollamos una cátedra de Derecho Internacional Privado, cosa que sería interesante el poder hacerlo. Tal vez lo más cercano que podríamos tener es Derecho Marítimo como una materia electiva, pero que hasta el momento, hasta donde yo tengo conocimiento, en ningún momento se ha impartido esa cátedra, pues al ser electiva necesitaríamos algunas condiciones adicionales para que pueda ser impartida por algún catedrático al interior de la universidad. Lo que sí puedo decir es que el derecho internacional, el postulado inicial, es muy amplio y podemos hablar entonces, como lo he dicho, de aquellas manifestaciones jurídicas que van a ser tendientes a regular las relaciones privadas entre los particulares y cuando éstas tienen incidencia de Estado a Estado, hablaríamos del derecho internacional privado. El que nos ocupa en este caso no es esta rama del derecho, sino que el derecho internacional público, en el cual vamos a ver que el ente regulador es el Estado en sí mismo. No regulo las relaciones entre particulares de una nación con otra y cómo debe respetarlas y garantizarlas el Estado en cuestión, sino que estoy hablando de la relación de un Estado frente a otro. Entonces aquí tenemos un componente importante del derecho internacional que estaría supeditado al comportamiento o a la conducta de los estados en sus relaciones mutuas o recíprocas. Y esta es la rama del derecho internacional que estamos estudiando en esta cátedra, el derecho internacional público, que algunos tratadistas, algunas personas lo tratan de identificar como el término latino de ius cogens. No será raro que ustedes en algún material que puedan tener a su disposición encuentren este término y que se haga alusión a este como sinónimo del derecho internacional público. En lo particular, rechazo esa postura. Considero que es demasiado restringido el limitar el derecho internacional público únicamente al ius cogens, que para que lo podamos entender así simplistamente, podemos verlo como la aplicación del derecho internacional, la aplicación del derecho natural a las relaciones entre los estados.
Cuando hablamos del derecho natural, que tendrá su opuesto en el derecho positivo, nos referimos a una serie de preceptos de carácter normativo que se consideran obligatorios para todos, pero que van más allá, que trascienden la esfera del Estado, del tiempo y del colectivo, como una especie de código inscrito naturalmente en la persona que le va a motivar a comportarse de una o de otra forma. El derecho natural históricamente ha sido defendido particularmente por concepciones de carácter religioso. La Iglesia Católica es una ferviente defensora del derecho natural como algo que ha sido inscrito en el alma, en la razón del ser humano, que le lleva a aceptar un comportamiento de carácter, digámoslo, obligatorio, porque en su ser está inscrito esa bondad o ese buen comportamiento. Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, el derecho natural no necesita una ley humana escrita, pues entenderíamos que en todo tiempo y en todo lugar la naturalidad del ser humano, la naturaleza humana, ya está enmarcada con esa forma conductual o con esa aceptación conductual. Entonces estaríamos hablando no tanto de costumbre, porque no es lo que se ha aceptado como cotidiano, como recurrente y que por lo tanto es obligatorio, sino que estamos hablando de algo que va más allá de lo que puedan aceptar o reconocer las personas y algo que trasciende el tiempo y el espacio, pero que a todas las personas de una u otra forma la van a obligar a actuar de una manera específica, de una manera determinada. Derecho natural frente al derecho positivo, que es el que tenemos escrito y que sobre todo lo tenemos como vigente y aplicable a una realidad concreta. Pues bien, cuando hablamos del jus cogens nos referimos a ciertos principios o a ciertas normas que son naturales en las relaciones entre los estados y que por esa naturalidad son de carácter obligatorio. Entonces, normas de derecho natural aplicado a los estados es en sí, en esencia, el jus cogens. Es decir que cuando hablemos de las fuentes del derecho internacional público, encontraremos los principios generales del derecho, que para mí es la forma más concreta en la cual encontraremos al jus cogens aplicándose en el derecho internacional público. Pero el derecho internacional público tiene como una fuente primaria los tratados internacionales, que posibilizan las normas con las cuales se rigen la conducta entre los estados. Entonces, con esto quiero decir, y ya abordaremos mucho más en el tema, que si bien es cierto, muchos tratadistas harán alusión al derecho internacional público como sinónimo del jus cogens, partan ustedes de la idea de que en esta cátedra no lo veremos así, que veremos si es posible que el jus cogens es uno de los integrantes del derecho internacional público, pero este es mucho más amplio que la simple aplicación o reconocimiento de preceptos de derecho natural en las relaciones entre los estados. Va mucho más allá y abarca mucho más allá de esto. El concepto entonces que estamos analizando y al que queremos acercarnos en su comprensión es en esencia derecho internacional público como normativa o sistema normativo aplicado a las relaciones entre los estados. Como ustedes recordarán, en nuestra clase introductoria manifestábamos que el derecho internacional público es una disciplina jurídica relativamente reciente. Decíamos que esta disciplina como tal tuvo su origen y es reconocido este origen por la mayor parte de tratadistas del derecho internacional público a partir de lo que se conoce como la Paz de Westfalia. Estos tratados internacionales que pusieron fin a la Guerra de los 30 años y que constituyen el instrumento jurídico con una innegable naturaleza política que sirvió como el origen o el génesis reconocido de esta disciplina del derecho internacional público y que hasta lo manifestamos en estos términos. Si podemos ubicar un lugar y un momento histórico de nacimiento del derecho internacional público, tendremos que referirnos a Westfalia, región alemana,
específicamente en el año 1648. Ahora bien, el que este sea el momento histórico en el que nace esta disciplina jurídica no significa que no encontremos algún tipo de antecedente histórico cercano o remoto que nos puedan acercar a esta visión de esta ramificación o esta rama del derecho en general y del derecho internacional en particular. Entonces vamos a ver quizá lo que se puede considerar como el antecedente histórico más remoto del derecho internacional público. Aquello que podríamos ver incluso como el germen que le da origen a esta disciplina jurídica. Como es de esperarse, vamos a encontrar algo similar o parecido, o aunque no se parezca tanto, pero que por lo menos da las luces a entender un derecho internacional y propiamente un derecho internacional público en el derecho romano. Lo dijimos en su momento, Roma, como la gran potencia histórica, como el imperio por excelencia, viene a marcar la historia y la vida de muchos pueblos, e incluso después de su caída. Mucho después de que este imperio sometiera buena parte del mundo que en aquel momento era conocido por los europeos, asiáticos e incluso africanos, pues buena parte del mundo a hoy en día occidental está impregnado de las vivencias propias de Roma, de este imperio, en su cultura, en su idioma. De hecho, nuestra lengua es romance, el castellano, que se le denomina así a todas aquellas que tienen un origen en el latín. Y de ahí que pueda ser tan parecido en la forma en la que suena el español, el catalán, el portugués o el francés como lenguas romances. Entonces, el espectro de incidencia de Roma, del Imperio Romano, abarca en Occidente también al derecho. Nuestro derecho civil, en particular en El Salvador, es una reproducción de las instituciones propias del derecho romano. Entonces, es así que encontraríamos que los romanos tenían dentro de su vivencia social, política y jurídica que aceptar dos realidades cotidianas, que en relación a su imperio existían acontecimientos, hechos o fenómenos que involucraban a aquellos que tenían la categoría de ciudadanos romanos. Entendamos esto así de simple. Roma expande su territorio por medio de la fuerza y en expansión del territorio va a diferenciar entre quien es ciudadano romano y quien no tiene la categoría de ciudadano de Roma. El ciudadano romano tendría esa vinculación entre el imperio y la persona que le hacía merecedor de determinados derechos, pero también tendría que cumplir determinadas obligaciones para con el imperio, para con Roma. Entonces los ciudadanos necesariamente tendrían que tener un conjunto de normas jurídicas que se les iban a aplicar a ellos, a los cives, es decir, a los ciudadanos de Roma. Normas jurídicas que van a regular sus relaciones entre ellos y sus relaciones para con el Estado que era Roma en sí mismo, para con el imperio. Entonces, cuando hablamos de estas normas de carácter jurídico, vamos a encontrar lo que se denominaría jus civile, que vendría a ser el equivalente al derecho civil. ¿Civil por qué? Porque es civile de los cives, es decir, el derecho de los ciudadanos. Roma creó una serie de instituciones jurídicas que serían aplicables para regular precisamente esas relaciones privadas entre los particulares. No obstante, en la dinámica cultural cotidiana de Roma, encontraríamos también que existían personas que no eran romanas, que no habían alcanzado la categoría de ciudadanos romanos, pero que estaban bajo la influencia o la injerencia del imperio y que tendrían que verse en la necesidad de generar relaciones con los ciudadanos romanos o tener algún tipo de relación o vinculación entre ellas o con el imperio como tal. Entonces estos recibían el nombre de extranjeros o peregrini. ¿Y qué pasa con las relaciones que estos están teniendo entre sí y las relaciones que están teniendo con los romanos, con el imperio como tal? ¿Será que no vamos a tener
un sistema normativo que regule sus relaciones, su comportamiento, su conducta, pues Roma respondió a esto decretando o estableciendo un conjunto de normas jurídicas que van a tener por objeto regular las relaciones en las que intervienen los peregrini, los extranjeros. Entonces tenemos un doble sistema normativo, un sistema normativo aplicado para los ciudadanos romanos y un sistema normativo que regulaba el actuar de Roma o del imperio en relación con los extranjeros o los peregrini, y a este se le denominó Jus Gentium, que es traducido como el derecho de las gentes. Yo lo vería, probablemente me equivoque en esto, pero yo lo vería como el derecho de los gentiles, de todos aquellos que no son romanos. Expresémonos entonces mejor con el Jus Gentium, que sería el derecho de gentes. Pues bien, en este Jus Gentium vamos a encontrar el germen histórico más ancestral del derecho internacional y concretamente del derecho internacional público. Valga decir que también algunas autoras encuentran o utilizan el término de jus gentes o derecho de gentes para referirse como un sinónimo del derecho internacional público, lo cual también considero que es inexacto, pues la estructura del sistema normativo jus gentium no es similar ni en contenido ni en concepción filosófica jurídica con el derecho internacional público. Lo que sí podemos ver es que en Roma se plantea la necesidad de un sistema jurídico doble, uno aplicado para el interior de Roma y uno aplicado para el extranjero, que tiene una relación con los romanos. Entonces, esto es lo que nosotros podemos concebir hoy en día con el derecho interno y el derecho internacional. Un sistema normativo para los ciudadanos al interior del Estado y un sistema normativo que trasciende o va más allá de las fronteras del Estado. Un sistema normativo supranacional. Pero vemos nada más que este es un antecedente, pero no podemos confundir el antecedente con el concepto que hoy estamos viendo. Lo que nos tiene que quedar claro a partir de este antecedente histórico es que desde la concepción romana de un derecho de gentes para aplicarse a los que son de otro territorio o de otra nacionalidad o de otra ciudadanía diferente a la romana, será lo que nos permite concebir hoy en día que exista un derecho internacional que regule las relaciones supranacional de las personas de un estado en relación a otra y más particularmente, que es el que nos interesa, que regula la relación supranacional de un estado en cuanto interactúa con otros estados. Un germen histórico, un antecedente bastante remoto, lo encontraremos pues en el jus gentium o derecho de gentes. Conviene ahora que entremos a estudiar algunas definiciones del derecho internacional público que han sido aportadas por algunos de los autores más connotados en esta área y aquellos que nos tratan de dar mayor luz para poder comprender esta disciplina jurídica en particular. Vamos a tomar tres definiciones que han sido propuestas, nos quedaremos con la última, pero analizaremos dos de ellas para poder encontrar algunos elementos importantes para entender el derecho internacional público. La primera definición que he decidido tomar es la de Charles Fenwick, quien entiende el derecho internacional público como el cuerpo de principios generales y reglas específicas que vinculan y obligan a los miembros de la comunidad internacional en el ejercicio de sus relaciones mutuas. El concepto nos lo plantea no como precisamente un sistema jurídico o un sistema normativo, aunque de suyo podemos encontrar que al hablar de principios genéricos o generales, con reglas concretas o específicas, estaríamos hablando sí de sistemas normativos, pero es una definición o una redacción que en lo particular, no obstante ser válida o aceptada, me deja con el sinsabor de no incluir todos los elementos que yo considero importantes deben ser
tomados en cuenta y conocidos por el estudiante al momento de entender esta disciplina jurídica. Quedémonos con la idea, pues, que estaríamos hablando de que en torno a las relaciones que existirán entre los miembros de la comunidad internacional, debe haber reglas de convivencia, y dichas reglas de convivencia pueden estar expresadas en principios generales o en normas propiamente tales que serán de carácter obligatorio, y es la forma en la que estaría dándonos o presentándonos su definición Charles Fenwick. Una segunda definición será de un autor un poco más conocido para nosotros, que es Juan Jacobo Rousseau, que es Jacques Cousteau, quien establece que el derecho internacional público, aquí sí ya nos plantea una definición más acorde a lo que tradicionalmente nosotros hemos ido conociendo, como un conjunto de normas jurídicas que se ocupa esencialmente de regular las relaciones entre los estados, o mejor dicho, entre los sujetos del derecho internacional, puesto que ambos términos son sinónimos. Él encuentra sinónimos el hablar de Estado y de sujetos del derecho internacional, limitando el derecho internacional pues únicamente a sistema normativo aplicable a Estados, exclusivamente a Estados. Normas jurídicas que regulan relaciones entre Estados. Así de simple lo ve Juan Jacobo Rousseau. Una vez más, la definición, si bien es cierto, nos da una idea de que estaríamos hablando de un sistema normativo que tendrá por finalidad regular relaciones, se queda limitado en cuanto a los destinatarios o sujetos del mismo, pues los limita exclusivamente a los estados, desde el momento que establece como sinónimos de Estado a los sujetos del derecho internacional. Esta definición, repito, es buena y aceptable, no nos vamos a poner a enmendarle la plana a Rousseau, quien por mucho nos ilustra en cuanto al derecho y a su concepción amplia, o incluso muchas veces una concepción restringida, cuando así debe serlo, pero para lo que nos interesa a nosotros en la materia, la definición termina siendo corta. Esto me lleva a una tercera definición, que es la que yo quisiera tomáramos en cuenta como la definición más acabada de derecho internacional público que vamos a considerar en nuestra materia. Viena define el derecho internacional público como el conjunto de normas que por voluntad recíproca de los estados y los otros entes que forman parte de la comunidad jurídica internacional están obligados a respetar en sus relaciones mutuas. Esta definición la considero más acabada, no solamente por aspectos de carácter semántico o por las palabras que se están utilizando, sino por los componentes con los cuales nos sitúa el autor, pues nos permite visualizar 4 elementos fundamentales del derecho internacional público que deben ser analizados por los estudiantes para tener una mayor definición, un panorama más amplio para su mejor concepción, para su mejor interpretación. Con esta definición en mente, voy a proceder a desglosar desde la postura de Viena los elementos que deben ser valorados en relación a la interpretación, análisis y definición en concreto del derecho internacional público. Procedamos entonces a tomar esta definición de Viena para analizar sus elementos conformantes. Bien, retomemos esta última definición para analizar, como digo, los elementos conceptuales que encontramos propuestos por Viena. Un primer aspecto que vamos a tomar en cuenta es que hace alusión a normas que van a ser creadas o planteadas por voluntad recíproca. Recíproca, obviamente, de los estados y otros entes del derecho internacional público, que por lo tanto vamos a encontrar que no nacen de una forma unilateral o antojadiza, sino, como lo dice el autor, por una voluntad recíproca de aquellos a quienes va a regular.
Esto nos lleva a estudiar, o por lo menos plantearnos la problemática de dónde voy a encontrar estas normas, dónde y cómo se expresa la voluntad de los sujetos del derecho internacional para verse afectado o vinculado por tales normas. Entonces, eso necesariamente nos lleva a buscar las fuentes del derecho internacional. Sabemos pues que el derecho en general tiene fuentes materiales, fuentes formales, y bueno, en este caso el autor de entrada, al estarnos definiendo el derecho internacional público, nos plantea la necesidad de determinar cuáles son las fuentes de las cuales nace o surge o en las que encontramos el derecho internacional público. ¿Cuáles son las fuentes normativas? Puesto que se entendería que estas normas, a diferencia del derecho interno, nacen por voluntad expresa de los estados a los cuales está vinculando. Dicho sea de paso, a los estados y a otros entes, como dijo Diena, que serán afectados por el derecho internacional público, pues lo manifiesta así en este sentido, estados y otros entes que forman parte de la comunidad internacional. Esta parte de la definición nos plantea otro escenario y nos deja claro que no solamente los estados van a verse afectados por las normas del derecho internacional público, lo que supone el preguntarse quiénes más tendrán que estar vinculados por este sistema normativo, y nos planteará la interrogante de cuáles son los sujetos del derecho internacional público. Entonces, los estudiosos de esta disciplina tendremos necesariamente que hurgar en las fuentes, que indagar en los sujetos para tener una mejor comprensión de esta disciplina jurídica. El tercer elemento es que habla de la obligatoriedad que tendrán los sujetos del derecho internacional público de cumplir aquellas normas jurídicas que hemos encontrado en sus respectivas fuentes. Y de aquí surge un dilema que ha existido históricamente respecto a la aceptación del derecho internacional como una verdadera disciplina jurídica, pues sabemos que la diferencia entre las normas del derecho y otros sistemas normativos es que estas son de carácter coercitivo. Entonces nos plantea una necesidad propia del derecho internacional público, la coercibilidad. ¿Cuáles son los mecanismos que están a disposición de los sujetos del derecho internacional público para garantizar el obligatorio cumplimiento de las normas que encontramos en las fuentes propias del derecho internacional público? Por eso digo, la definición de Diena nos permite, desde la conceptualización, desde la comprensión semántica del término o del concepto, encontrar aquellos elementos que son vitales para una adecuada comprensión, a una adecuada inteligencia de esta disciplina jurídica. Finalmente, nos establece Diena que estas normas obligatorias que encontraremos en las fuentes concretas del derecho internacional público que vinculan a determinados sujetos, los van a vincular en sus relaciones mutuas, es decir, en las relaciones mutuas entre los sujetos del derecho internacional público, y esto supone el establecer que existe un ámbito de aplicación, tanto temporal como espacial, del derecho internacional público. Así pues, esta definición nos permite un análisis un poco más profundo del derecho internacional público para una mejor comprensión. Normas que por voluntad recíproca de los estados y otros entes que forman parte de la comunidad internacional están obligados a respetar en sus relaciones mutuas. Pues bien, en la clase de este día vamos a concluir acá, pues la intención que se tenía para la misma era acercarnos al entendimiento conceptual y a la definición de la disciplina jurídica en estudio. Tenemos claro pues que en el derecho internacional, como un sistema normativo supranacional, encontraremos
muchas ramificaciones, un derecho internacional privado, pero el que nos ocupa es en concreto el derecho internacional público, que regula al regulador por excelencia de la conducta al interior o al seno del mismo, que regula al Estado. Entendemos ya que a otros sujetos de derecho internacional público también se le vinculará por este. Entendemos ya que el jus cogens, que muchos utilizan como un sinónimo de derecho internacional público, no es más que un concepto restringido y que terminaría siendo una parte nada más del derecho internacional público. Hemos entendido que existe un antecedente muy remoto históricamente del derecho internacional público en esa división que crean los romanos para regular las relaciones entre los civiles, entre aquellos que tienen la ciudadanía romana y los extranjeros. El jus gentium o derecho de gentes, que tampoco debe ser confundido con el derecho internacional público, pues solamente constituye su antecedente y no podemos limitar el concepto completo a un antecedente histórico. Y finalmente hemos podido entender, conocer, estudiar algunas definiciones básicas del derecho internacional público, quedándonos con la definición de Dienne, que nos permite entender 4 elementos sustanciales de la disciplina, como son las fuentes y los sujetos del derecho internacional público, entender el carácter coercitivo que tiene este en las relaciones mutuas de sus sujetos y entender además que tendrá siempre un ámbito de aplicación temporal y espacial estas normas de carácter jurídico supranacional. Eso es todo por este día. Les agradezco infinitamente estar pendiente de las clases y les invito a estar al tanto de las indicaciones que les daré en la plataforma, en el aula virtual. Que Dios les bendiga en abundancia. Nos vemos la próxima o nos escuchamos la próxima semana.